Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Gaete, estudiante de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad UNIAC. A continuación les presento el siguiente ensayo reflexivo denominado Desarrollo epistemológico del trabajo social. A modo de introducción, puedo señalar que el desarrollo epistemológico del trabajo social se refiere al estudio de los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan esta disciplina. A lo largo de la historia, el trabajo social ha evolucionado en términos de su enfoque y metodología, lo que ha llevado a cambios en su base epistemológica. En términos generales, el trabajo social se basa en una perspectiva crítica y reflexiva que busca comprender y abordar las desigualdades sociales y promover el cambio social. En este sentido, el desarrollo epistemológico del trabajo social ha estado influenciado por diferentes corrientes teóricas y enfoques metodológicos. El presente ensayo pretende dar cuenta del desarrollo epistemológico del trabajo social vinculado a los contenidos presentados en las 3 unidades anteriores del curso Epistemología y Trabajo Social, a fin de tener una visión general de forma crítica y fundamentada de los temas abordados en el módulo. Como primer punto vamos a abordar la epistemología, concepto y paradigmas tradicionales. La epistemología trata de la teoría del conocimiento científico y como tal debe comprender sus problemas, métodos, técnicas, estructura lógica, examen de las categorías e hipótesis de la investigación. Con el marco teórico que ella facilita es posible explicar y englobar las diversas tendencias asumidas por el trabajo social y el proceso de reorientación y reconceptualización que se ha venido produciendo. El trabajo social, la epistemología, se refiere a la reflexión crítica sobre el conocimiento y los saberes que la disciplina utiliza para comprender y actuar en la realidad social. Se pregunta por la naturaleza del conocimiento, sus fuentes, límites, validación y la forma en que se construye y se aplica en la práctica del trabajo social. La epistemología permite dotar de sentido crítico y de contenido a la disciplina y da respuesta a la necesidad permanente de repensar y de reflexionar sobre los procesos propios de la praxis profesional a partir de un análisis crítico sobre la teoría que guía, orienta y delinea la acción. Por ello, la investigación se convierte en un medio que permite y facilita tal reflexión epistemológica. La reflexión epistemológica que se puede hacer desde una disciplina promueve una relación reflexiva sobre lo social o del objeto del cual se ocupa, dando lugar a nuevas interpretaciones, comprensiones o explicaciones. Es desde esta perspectiva que se considera que el trabajo social puede aportar a la construcción de nuevos conocimientos y nuevos saberes acerca de los problemas sociales. En cuanto a los paradigmas tradicionales del trabajo social, nos podemos referir a marcos teóricos y filosóficos que han incluido en la práctica y comprensión de la profesión, como por ejemplo el positivismo, el marxismo y la hermenéutica. Estos paradigmas ofrecen una base para entender la naturaleza de los problemas sociales, las personas y las relaciones entre ellos, y cómo se debe intervenir para promover el bienestar social. Trabajo social y epistemología. La reflexión epistemológica en trabajo social no es un asunto de reciente discusión. Ya Boris Lima, en una de sus publicaciones, que precisamente tituló Epistemología del Trabajo Social, explica que en el transcurso de 2 décadas de labor profesional fue tomando conciencia
del vacío que existía en torno a la explicitación del sustento científico del trabajo social. Para dilucidar este vacío, se fue internando en el ámbito de la epistemología en busca de una fundamentación que confiere razón de ser a la disciplina. En palabras del autor, la respuesta al por qué el trabajo social deben buscarse en un marco amplio y no exclusivamente en los linderos de su propio hacer. Por su parte, Cifuentes y Camelo abordaron el tema en el interés constante de identificar aportes teóricos y epistemológicos a las ciencias sociales y el trabajo social para la fundamentación de la intervención profesional. En consecuencia, para la academia es una preocupación constante la reflexión en torno a la construcción epistemológica del trabajo social, lo que requiere definir o aportar en la búsqueda de respuestas a los interrogantes planteados para que se genere un proceso de abstracción capaz de construir otras preguntas surgidas desde la acción reflexiva de las y los trabajadores sociales y de esa manera contribuir a su afianzamiento como disciplina. Muy seguramente a esto se refería Vélez cuando decía que el trabajo social, fundamentando su especificidad en la esfera que la producción del conocimiento exige, implica aportar a la elaboración teórica con rigor y espíritu crítico, que el profesional social tenga claro lo que pretende conocer y cuál es su posición como sujeto de conocimiento, porque en el proceso de conocer la realidad social, el mismo queda comprendido en el espacio que pretende conocer. Al mismo tiempo, su papel como científico lo separa de la realidad cotidiana y lo ubica en un nivel de observación correspondiente al develamiento crítico de lo que aparece como natural y evidente para quienes solo disponen del sentido común. En este sentido, la reflexión epistemológica es una tarea en la que la investigación social fundamenta la praxis y de la reflexión que de allí surja se define la teoría. Para ello es necesario que tanto la o el trabajador social incorpore los fundamentos aportados desde los paradigmas que tienen diversos planteamientos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que trascienden los espacios de actuación profesional y de esta forma determinan o condicionan las opciones que deberían trascender la dimensión ética y política del profesional. En razón de lo anterior, el trabajo social debe considerar los aportes de los paradigmas del materialismo histórico, el positivismo, el interpretativo y de la complejidad de caracterizar el tipo de lectura que se hace de la realidad social y en consecuencia de los problemas sociales. Los paradigmas surgen y se desarrollan en un determinado momento sociohistórico que determina a sus pensadores. Es por ello que Basilashvili define los paradigmas como los marcos teórico-metodológicos de interpretación de los fenómenos sociales creados o adoptados por los científicos sociales. Paradigmas ideológicos y teóricos al servicio del trabajo social. Los paradigmas son una construcción conceptual de creencias, valores, ideas, pensamientos asumidos por un conjunto de personas de la comunidad científica que plantean una forma particular de comprender, explicar y actuar sobre una parte de la realidad. A decir de Morin, en el año 2011, los paradigmas son principios supralógicos de la organización del pensamiento, principios ocultos que rigen nuestra visión de las cosas y del mundo sin que nos demos cuenta. Son aquellas explicaciones científicas que son reconocidas universalmente durante un tiempo y proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Así como el pensamiento científico fue evolucionando en su devenir histórico,
Así también el trabajo social, al igual que el resto de las ciencias sociales, fue adscribiéndose a determinadas formas de pensamiento y comprensión y actuación en las sociedades a través de los paradigmas y necesidades que han surgido como producto de contradicciones sociales. En el trabajo social, los paradigmas otorgan un encuadre teórico a partir del posicionamiento asumido al momento de comprender el fenómeno o hecho social, para luego proyectarse a la acción. A lo largo de la evolución del trabajo social, los paradigmas estuvieron presentes y ejercieron fuerte influencia en su concepción, incluso disciplinar. Estas han producido perspectivas muy valiosas, toda vez que sus intervenciones respondían a la corriente de pensamiento filosófico, epistemológico de cada época transitada. Su accionar, entonces, se fue fundamentando predominantemente en los principios de lo que implica un paradigma. Esto se explica también en el entendido de concebir al trabajo social como una disciplina compleja y por lo tanto multidimensional que ha tenido un desarrollo histórico de carácter unidimensional funcional, como lo decía Chávez Carapía en 2017, pasando por una influencia significativa con el marxismo incrustado en el pensamiento de la época hasta interpretaciones teóricas diversas. Los paradigmas ideológicos y teóricos son marcos conceptuales que guían la práctica, la comprensión de las problemáticas sociales y la intervención. Los principales paradigmas en trabajo social son el positivismo, el constructivismo, el hermenéutico y la teoría crítica, entre otros. Estos paradigmas influyen en cómo se conceptualiza la realidad social, las relaciones entre las personas y la sociedad y desarrollar estrategias de intervención eficaces y a reflexionar críticamente sobre la práctica. En conclusión, podemos establecer la necesidad de realizar investigaciones dentro del área de conocimiento que genera la teoría del trabajo social, teoría que oriente tanto la práctica profesional propia de la disciplina como que constituya la aportación general al ámbito de las ciencias sociales. Investigaciones que mejoren la práctica profesional e investigaciones que versen sobre la propia disciplina, de acuerdo al objeto y al sujeto y el contexto. Los procesos de investigación a seguir se basarán tanto en la metodología cualitativa como la cuantitativa. Se trata de incorporar la investigación al campo de actuación del trabajo social, campo de actuación que no se limita a la intervención profesional, sino que se extiende por la búsqueda de referentes teóricos y al contexto social donde ésta se desarrolla. No mejorar únicamente la práctica, sino la presencia del trabajo social en el ámbito de las ciencias sociales. Esta práctica de la investigación requiere de la definición del objeto, de la selección de los métodos y de su posterior desarrollo, un diseño, su implementación, una presentación de resultados. Por lo tanto, la profesión encuentra su lugar en la nueva idea de las ciencias sociales y humanas, una idea denominada por una ruptura epistemológica con algunos paradigmas, lo que no supone un rechazo a los métodos cuantitativos como era antes en las ciencias sociales. La construcción teórica de saberes es un esfuerzo intelectual que nos permite ver más sobre los individuos, grupos y comunidades, algo profundo con las realidades de los fenómenos de la sociedad, como lo son sus comportamientos individuales, en grupo y comunidad, en una intervención enfrentando los problemas y cambiando estas realidades. Muchas gracias.